sobre el regreso del reino de Adonai a Israel. Fue la petición que le hicieron los emisarios a Yeshua. Ahí en el libro de Mashiach Shelhim, Hechos 1:6. Cuando estaban juntos le preguntaron, Adón, en este tiempo, hemos esperado todos estos 2000 años y todo esto ha estado dentro del plan del Eterno, pero ha llegado el tiempo de el regreso del reino de Adonai a Israel, como él lo prometió a través de cientos y cientos de profecías en todo el Tanaj. Nosotros sabemos, especialmente estos días, hablando de estos días desde el 7 de octubre hasta el presente, un año después, Israel ha estado bajo fuego y bajo fuego continuo y bajo fuego de muchos frentes, ¿no? Y bajo fuego de muchos frentes. Y como les comentaba, no hay una explicación lógica que uno diga por qué causa está pasando esto. O sea, no hay una explicación lógica en el mundo físico. Una explicación del odio de tantas naciones hacia Israel. Uno dice, bueno, ¿por qué ese odio no es contra otras naciones? Pero ¿cómo es que se levantan tantas naciones con un odio tan terrible contra una sola nación? Hay problemas de diferentes índole en las naciones, pero es que esto es extraño. Esto es extraño ver e incluso pensar. ¿Qué es lo que pasa detrás de todo esto, no? Tenemos problemas en nuestras naciones, pero no es de este índole. Este año hemos visto el odio de muchas facciones, universidades, estudiantes, líderes de diferentes naciones, terroristas de diferentes naciones, presidentes que no tienen nada que ver con Israel, lejos de Israel. Sin embargo, están contra Israel. Sin embargo, están contra Israel. Este odio, ¿qué es lo que el Eterno nos está mostrando? Sabemos que la guerra contra Israel no es una guerra como cualquier otra guerra, porque la guerra contra Israel es una guerra existencial. Cada creyente del Mesías de Israel, cada lector de las Escrituras debe entender esto, especialmente cuando nosotros vemos los Teilín, que todas las naciones que hablan la palabra van a hacer coaliciones con un solo objetivo, de destruir a Israel. Sin embargo, es contra Israel, es una guerra existencial. Nosotros como Israel debemos estar totalmente seguros, totalmente claros con relación a esta guerra que no es como cualquier otra guerra. Si Israel no se defiende, Israel será borrado. Por eso que el Eterno, desde que el pueblo salió de Misraín al desierto, el Eterno ordenó que se armara como todo un ejército para enfrentar los enemigos que se iban a oponer y tratarían de destruir a su pueblo. Ayer les comenté a su pueblo. Ayer les comentaba que de los 8 millones y algo de personas que viven en Israel, o sea que están en todo el país, 6 millones y medio aproximadamente son Yehudim. Cuando nosotros vemos hacia las naciones que están yéndose contra Israel, como el caso de Irán, que es el principal patrocinador de terrorismo a nivel mundial y es el que está patrocinando a todos estos grupos terroristas de Medio Oriente, el que está patrocinando a todos estos grupos terroristas de Medio Oriente, es el que patrocina a Hamas, es el que patrocina a Hezbollah, es el que patrocina a los hutíes y es el que patrocina a cualquier nación que se levante contra Israel. Veamos que alrededor de 90 millones es la población de Irán. Cuando vemos nosotros las naciones alrededor de Israel, cuando vemos y sumamos todo lo que ha habido este año, las naciones que se han ido contra Israel, los grupos terroristas, estudiantes,
como un cálculo, y eso es un cálculo rápido y puede estar demasiado estrecho en el cálculo, pero si sumamos mínimo, habrá unos 200 millones de personas que están manifestando este odio terrible hacia el pueblo y todos con sed. Hoy, después de este año, sabemos que Israel aparece en todos los titulares y aparece todos los días. La mayoría de periódicos que son antisemitas, la mayoría de naciones antisemitas, medios de comunicaciones antisemitas. La ONU culpa a Israel, las naciones culpan a Israel, las naciones culpan a Israel de genocidio, sabiendo que son las otras naciones. O sea, genocidio se refiere a el anhelo que tienen las naciones de destruir a Israel. Israel en ningún momento ha dicho lo que tienen las naciones de destruir a Israel. Israel en ningún momento ha dicho que quiere borrar a ninguna nación de la faz de la tierra. Si Israel lo dijera, sería diferente, pero es las naciones. Cuando una nación, por ejemplo como Irán, está diciendo queremos borrar a Israel del mapa, cuando los palestinos dicen queremos borrar a Israel del mapa, eso es genocidio. O sea, genocidio quiere decir, quieren desaparecer una nación, como pasó en la Segunda Guerra Mundial igualmente, que la meta era borrar a Israel de la faz de la tierra. Siempre ha sido esa meta. La mayoría de la gente no entiende eso. Eso es genocidio. O sea, tratar de borrar, desaparecer esta nación. Los millones y millones de Yehudim que murieron ahí durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es genocidio, porque el plan era solucionar el caso judío, como le llamaban en la Segunda Guerra Mundial. Y el caso judío era sencillamente borrar a Israel en la Segunda Guerra Mundial. Y el caso judío era sencillamente borrar a Israel del mapa. Eso es genocidio, pero como Israel nunca hemos pensado en borrar a ninguna nación de la faz de la tierra. Sabemos que esa región nos pertenece, esa región especialmente donde está Hamas, Hezbollah por el norte, por la promesa que el Eterno ha hecho a Israel, pertenece a Israel. Y ahí esa parte a casa de Yehudá. De tal manera que los otros son los invasores. Pero hoy toda la culpa la tiene Israel, como hemos hablado en temas anteriores cuando hablamos de esta guerra contra Israel. Pero ¿de dónde viene esta obsesión por destruir a Israel? Más o menos 200 millones de personas que se están levantando contra Israel en las diferentes manifestaciones. Estamos hablando de 200 millones de odio contra Israel, personas que odian, de odio contra Israel, personas que odian. Ahora, todas estas naciones podían vivir en paz, podían vivir en shalom, sin embargo, pueden hacerlo porque no solo estos 6 millones y medio de Yehudim, tenemos un destino y tenemos un llamado. Si nosotros sumamos aproximadamente unos 30 pueblos semíticos en Oriente Medio, 30 pueblos semíticos, o sea, cuando hablamos de semítico, nos estamos refiriendo a los descendientes de Shem, a los descendientes de Shem, o sea, uno de los hijos de Noah. Cuando nosotros vemos a los hijos de Noah, Shem, Cam y Jafet, hemos hablado de que representan las tres razas primordiales de las cuales viene toda esta humanidad. O sea, porque fue a partir de ahí del diluvio. Hablamos de los negros, hablamos de los orientales y hablamos de los blancos, hablamos de los orientales y hablamos de los blancos, que son los de Shem, los descendientes de Shem. Sin embargo, aunque en esa región hay aproximadamente unos 30 pueblos semíticos, o sea, un grupo de estas naciones. Si digamos hay 30 naciones semíticas, todos nosotros necesitamos entender algo. Elohim hizo un pacto con un solo grupo de estos semitas. Primero con Abraham. Abraham es un descendiente de Shem.
Esto es lo que la gente no puede aceptar o no puede ver, pero gústenos o no nos guste, les guste esto a las personas, les guste o no esto a las otras naciones. Elohim escogió solo una nación. De todas estas naciones semíticas, no estamos hablando de las otras naciones Goy, de todas estas naciones semíticas, no estamos hablando de las otras naciones Goy, sino de las naciones semíticas. Y el Eterno escogió esta nación para hacer un pacto con esta nación, con la nación de Israel. Y nosotros sabemos del pacto que hizo el Eterno, sabemos del pacto del Eterno con el pacto que hizo el Eterno, sabemos del pacto del Eterno con Abraham, que luego se cumplió mediante el pacto con David, como vemos en 2 Crónicas 13:5, donde dice que nuestro padre hizo un pacto de sal con David. Y en ese pacto del Eterno le dio padre hizo un pacto de sal con David. Y en ese pacto del Eterno le dio el reino de los cielos a David. No solamente el reino de Israel, sino el reino de Elohim, el reino de los cielos. Se le dio a David por pacto de sal y a su cera después de él. Y a su cera después de él, hablando ya de el Mashiach. ¿Dónde se confirma el nuevo pacto? El nuevo pacto a través de Yeshua. La venida de Yeshua es para cumplir el pacto que él había hecho con esta nación, como lo vemos en el libro de Jeremías 31:31. Vienen días, dice Adonai, cuando dice. Ahora, cuando nosotros vemos este odio, entonces hay algo más que físico. Esto, mis hermanos, que estamos viendo es una batalla espiritual. No es solamente un asunto físico, porque no definitivamente físicamente este odio. Por eso lo que nosotros podemos ver entonces en esto es que con toda seguridad se está tratando de una guerra espiritual. Ahora, una guerra espiritual. Ahora, cuando las otras naciones del mundo entiendan, cuando cada nación entienda que el Eterno escogió a la nación de Israel para traer bendición a todas las naciones, porque ese es el propósito. El propósito a través de Israel no es traer, porque ese es el propósito. El propósito a través de Israel no es traer maldición a las naciones, sino es traer bendición a las naciones. Como el Eterno dijo a través de Abraham, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones, o todas las mispajos de la tierra, todas las familias de todas las naciones de la tierra. Si el Eterno tiene, pues todos deberíamos estar agradecidos, en vez de tener celos de esta nación, todos deberíamos estar desagradecidos. No tener celos de que Elohim haya hecho un pacto con los Yehudim. Ellos están bajo un pacto y como dice nuestro Padre, aunque temporalmente, causa del Mashiach, solo temporalmente, ellos son amados por causa de los padres. ¿Cómo así? Ellos son amados por causa de que el Eterno hizo un pacto con nuestros padres, hizo un pacto con nuestros patriarcas, y Él va a cumplir ese pacto. Y lo que vemos, cómo el Eterno está levantando esta nación, cumplir ese pacto. Y lo que vemos, cómo el Eterno está levantando esta nación, cómo Él está levantando a Israel en estos 76 años de existencia. Israel lo único que ha traído es bendición para las naciones, en todo sentido. O sea, en todo, espiritualmente, físicamente, tecnológicamente, científicamente, espiritualmente, físicamente, tecnológicamente, científicamente, médicamente, bueno, en todo lo que nosotros podamos imaginar. Y por eso no deben tener celos, ninguna nación debería tener celos de que Elohim haya escogido o que haya hecho un pacto con el pueblo yehudí. Porque si en el momento que las naciones comiencen a ver esto, las naciones comiencen a ver esto, sencillamente buscarían la oportunidad de sumarse a este pacto a través del Mashiach Yeshua, ya que a través de Yeshua se abre darnos a la nación de los pactos, agregarnos a Israel, ser parte de Israel. Todos estamos llamados a ser parte de esta bendición que el Eterno ha hecho, especialmente a través de Yeshua. Todas las naciones tienen la oportunidad
mucho testimonio de personas tanto árabes, palestinas, de mucho pueblo ahí mismo que están teniendo experiencias de salvación, están conociendo al Mashiach y lo están haciendo al Mashiach y lo están haciendo de una manera radical, o sea, abandonando sus religiones, abandonando todos estos grupos extremistas que más que principios son religiones de muerte, pero hay mucha gente que se está encontrando, principios son religiones de muerte, pero hay mucha gente que se está encontrando con el Mashiach. Y están descubriendo ellos mismos que Elohim de hecho ha hecho un pacto con el pueblo Yehudi, que nunca han encontrado que Elohim haya hecho Yehudi, que nunca han encontrado que Elohim haya hecho un pacto con el pueblo árabe. Cuando vimos la historia de Ismael, nosotros vemos que sí, el Eterno prometió bendiciones a Ismael, pero él no hizo un pacto con Ismael. Él hizo un pacto con Abraham y con Isaac y con Jacob, aunque a Ismael prometió árabe. Y hoy aún muchos imanes, o sea, muchos líderes árabes, dicen definitivamente, aún en el Corán, está que el Eterno hizo un pacto, fue con el pueblo de Israel, con el pueblo yehudí, y no con ninguna otra nación. De que el Eterno tiene pactos, o sea, incluso en el Corán, que es el principal libro de la religión, habla de eso. La Torah, nosotros sabemos, está llena de promesas, profecías, pactos que el Eterno ha hecho. Para nosotros esto es muy claro. Y nuestro Padre, Él, para nosotros esto es muy claro. Y nuestro Padre, Él, actúa por medio de estos pactos. No hay un pacto, ni siquiera en el Corán, menos en la Torah, que el Eterno tenga un pacto con el pueblo árabe. Pero en la Torah lo que leemos es que Elohim sí prometió bendecir a los descendientes de Ismael. Y el Eterno prometió bendecirlos con muchas bendiciones. Ahora, cuando nosotros vemos hacia el pueblo árabe es un pueblo muy rico. Es por el cumplimiento que el Eterno también les ha dado, de que serían bendecidos con mucha riqueza. Y uno ve, por ejemplo, el control del petróleo a nivel mundial, lo tienen los árabes. Ellos son muy bendecidos, económicamente son muy bendecidos. Aunque viven en esos desiertos, uno ve ciudades muy más, o sea, riqueza exagerada, pero es parte de la bendición, no es del pacto. O sea, no hace parte del pacto, pero sí hace parte de la bendición que el Eterno les ha cumplido a ellos. Hoy día muchos de ellos están descubriendo también al verdadero Redentor, al verdadero Salvador, y están descubriendo también al verdadero Redentor, al verdadero Salvador, y están viendo que definitivamente el Creador hizo pactos, fue con una sola de estas naciones. Aunque sí, ellos también pueden saber que proceden de estas naciones, de cuando usted lee, después del diluvio, los hijos de Shem, cómo se multiplicaron, hacia qué regiones del mundo fueron, donde se establecieron, especialmente todo lo que es Medio Oriente, Europa, todos esos países, más de 30, todos vienen todos vienen de los descendientes de Shem. Sin embargo, hay una sola nación con la que el Eterno tiene pactos. Nuestro Elohim, mis hermanos, él hizo un pacto con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Él hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob y con su descendencia, o sea, con el pueblo. Pero nuestro Elohim, él no ha hecho pactos con los árabes, él no ha hecho pacto con los palestinos, él no ha hecho pacto con los cristianos, él no ha hecho pacto con los católicos, él no ha hecho pacto con esa, él hizo un pacto con Israel. Y esto es lo que a nosotros debemos entender. Aún el nuevo pacto, como le digo, el nuevo pacto que muchas personas creen que es un pacto general, pero ese pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Cuando una persona cree en el Mashiach lo agrega, el Mashiach lo agrega a la casa de Israel. O sea, el Mashiach lo agrega, específicamente lo agrega, como dice el profeta, a Judá, ya que Yeshua es un judío. Él nos agrega para ser uno con el pueblo yehudí, que es el pueblo que ha permanecido, para ser uno con el pueblo yehudí, que es el pueblo que ha permanecido, el pueblo que tiene hoy el testimonio, y es donde nosotros obtenemos la bendición. La gente puede decir así, los predicadores hoy día, bueno, sí, es tiempo de volvernos y de unirnos a el pueblo de Israel, pero de vernos y de unirnos a el pueblo de Israel, pero dejamos de lado casa de Judá. No, es tiempo de unirnos a casa de Judá, especialmente a los creyentes en el Mashiach de casa de Judá, que son el remanente que tiene el testimonio del Mashiach. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto y es lo que nosotros tenemos frente a nosotros. Y en medio de Judá, un remanente escogido de Yeshua, que lo representan, que lo representamos a él, desde la casa de Judá. Este es el nuevo pacto. Ahora, este pacto de elegirse a usted mismo debe unirse al pueblo del pacto. La fe en el Mashiach no es para crear una nueva religión. Y Yeshua no viene. Yeshua viene para restaurar esta monarquía del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que le están preguntando? Monarquía del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que le están preguntando ahora los talmidín? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Bueno, nosotros estamos ahora en este tiempo. Vemos cómo el Eterno trajo de regreso a la casa de Judá. El 14 a la casa de Judá. El 14 de mayo de 1948. Y ha venido una doble restauración. Una restauración física, pero también una restauración espiritual. Nosotros en este tiempo tenemos que ver que nosotros en este tiempo tenemos que ver que debemos participar en la doble restauración, tanto física como espiritual, y unirme especialmente a casa de Judá, unirme a mis hermanos de casa de Judá, a ese remanente de casa de Judá que creen en el Mashiach y que hoy está tomando fuerza en toda la tierra y que al final será tanta la fuerza que todo Israel será salvo. Pero esto se hará desde el interior de casa de Judá. O sea, cuando recuperemos toda la identidad, toda la visión, toda la identidad del Mashiach, toda la revelación de la Torá con respecto al pacto. Y cuando hacemos eso, entonces, a Yeshua somos injertados en este pacto y somos injertados en su pueblo. De esta manera, cada uno de nosotros nos convertimos en coherederos de Israel, pero no reemplazamos a Israel como hizo el cristianismo. No, nosotros nos unimos a Israel, somos parte de Israel. Trabajamos desde dentro siendo uno con el pueblo de Israel, o sea, defendiendo a Israel, restaurando a Israel y siguiendo todo este Israel, restaurando a Israel y siguiendo todo este principio, todo este pacto que el Eterno hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién fue que se hizo el Brit Hadashah, el nuevo pacto? Hemos visto que el Eterno hizo pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, lo confirmó a través de tribus. El Eterno hizo pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, lo confirmó a través de tribus. Luego con David le prometió un reino y un rey. Y ese rey es Yeshua, tanto descendiente de Abraham como descendiente de David, como lo vemos en el Brit Hadashah. Pero, ¿con quién Yeshua vino a hacer eso? A muchas personas no les gusta oír esto. O sea, porque prefieren estar lejos de estos pactos y hacer su propia religión, hacer sus propios grupos, caminar aparte. Creen que es de esa manera. Mis hermanos, no estamos aquí para servir al Creador de cualquier manera. Estamos para eso, nos cuesta, porque en cada persona hay mucha ambición. Convierten la obra del Eterno en un negocio personal.
Si fuera así como yo les he dicho, yo sería el hombre más millonario de la tierra si vendiera todo lo que el Eterno nos ha dado. Es del Eterno. El Eterno nos ha dado la Torah viviente, nos ha dado la Torah viviente de estudio, los textos antiguos ahora están todos en las manos, diccionarios de los más completos, literatura, cientos de escritos y libros. Pero no, el Eterno dice el que recibió de gracia, pero no, el Eterno dice el que recibió de gracia, de gracia. Pero hoy la mayoría, usted ve que todo lo vende en un mercado terrible como ocurrió en el tiempo cuando Yeshua vino aquí a la tierra. Lo que el Eterno ha ordenado es el diezmo, pero ni aun eso los hermanos son fieles. El Eterno ha ordenado es el diezmo, pero ni aun eso los hermanos son fieles. En cuanto al diezmo, bueno, algunos de los hermanos, y que el Eterno bendiga a todos los que entienden este principio y están siempre ahí cooperando con la obra. Con ese poco, con esos remanentes, que siempre están diezmando, bueno, con ellos llevamos adelante el ministerio, con ellos llevamos adelante toda esta obra del Eterno. Son parte de todo este avance que el Eterno está teniendo y de lo que va a venir a partir de este año, que este año será algo impresionante lo que el Eterno va a hacer. ¿Con quién es que el Eterno hace ese nuevo pacto? Y como a las naciones no les gusta y a la gente no les gusta, es por eso que las naciones están en esta rebelión hoy día. ¿Con quién hizo el Eterno el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Esto no le gusta al cristianismo. Se ha defendido que, es que el pacto es con la iglesia cristiana, el pacto es con los pastores cristianos. No, el pacto es con Israel y con la casa de Yehudá. Así como se habló allá en el libro de Irmiyahu capítulo 31. Vienen días, dice Adonai, en que yo mismo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Y no será como el pacto que hice con sus padres en el pasado, porque la verdad el pueblo violó ese pacto, sino que él iba a hacer algo más grande e iba a inscribir su Torah en nuestros corazones. Viene Yeshua, la muerte de Yeshua, el ministerio de Yeshua. Yo fui enviado solamente por las ovejas perdidas. El ministerio de Yeshua. Yo fui enviado solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, tanto de Yehudá como de el resto de Israel. Porque es con este pueblo que el Eterno está haciendo este pacto. Ahora, como a la gente no le gusta lo que el Eterno ha hecho, se rebelan. Y es por eso que nació el cristianismo, es por eso que nació el catolicismo, religiones bajo rebeldía, porque no se someten a la voluntad del Creador, no se someten a lo que el Eterno ha establecido. Hoy día estamos viendo una rebelión generalizada. Muchas naciones en rebelión contra el Eterno. ¿Por qué? Por esto, porque el Eterno ha escogido una nación para unirse al pacto de Elohim. Debe unirse al pueblo del pacto. Para Yeshua, cuando nos unimos a Yeshua, cuando nos unimos a este Yehudí Yeshua, cuando descubrimos la identidad judía de Yeshua, y como judío, cuando veo que un judío murió por mí, que un judío me amó eternamente, que este judío vino hasta mí, me visitó en medio de las naciones, es este judío que me amó tanto que entregó su propia vida por mí. Cuando descubro a un judío que entregó su propia vida por mí, cuando descubro a un judío que es mi Salvador, mis hermanos, tengo que amar a todo el pueblo judío. O sea, no me queda otro camino. Amar a este pueblo porque fue de este pueblo que viene el Mashiach. Aunque la de este pueblo que viene el Mashiach. Aunque la mayoría de las veces dice, sí, él es un israelita. No, él es un judío. Y un judío, claro, es israelita porque Judá pertenece a Israel. Pero es un judío. Es un yehudí. Y este yehudí, cuando lo tomo, cuando me consagro a él, él me une al pueblo de los pactos. Me hace parte del pueblo de los pactos. Me da parte en el ministerio que él está dando a Israel. Me da parte en el ministerio judío. Me da toda la herencia judía para que yo pueda servir juntamente con él. Estableció, yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, el Eterno lo deja muy claro. Ahora, a mucha gente no le gusta eso. Incluso hoy día
en los muchos movimientos que hay de la restauración en este tiempo. La mayoría quiere hacer los trabajos, sus ministerios alejados en este tiempo. La mayoría quiere hacer los trabajos, sus ministerios alejados de la casa de Judá. No quiere nada de la casa de Judá. No aceptan muchas cosas, desechan muchas cosas de la casa de Judá. Pero es ahí donde el profeta dice que el Eterno nos unirá. Yo tomaré el... Pero es ahí donde el profeta dice que el Eterno nos unirá. Yo tomaré el palo de la mano de Efraín y lo uniré al palo de Yehudá. O sea, es ahí donde el Eterno tiene que vernos. Tenemos que amar el ministerio que el Eterno le dio a la casa de Judá. Es por ello que se ha mantenido toda esta revelación por año, porque el resto de revelación por año, porque el resto de tribus perdimos, nos gentilizamos, fuimos a dar lejos en esta diáspora, perdimos toda la identidad, cosa que el Eterno mantuvo en casa de Judá. No hablando del rabinismo ortodoxo, sino hablando de los creyentes en el Mashiach que se mantuvieron fieles en el punto. Casa de Israel fue la diáspora, casa de Judá quedó. El Eterno restauró primero a la casa de Judá. Nadie puede negar ese hecho del 14 de mayo de 1948. Dentro de toda esa restauración también vinieron creyentes en el Mashiach. Les he hablado de ese remanente que vino, en ese tiempo. Y hoy se ha multiplicado. Y hoy nosotros tenemos que unirnos a ese remanente que está hoy encabezando, dirigiendo todo el ministerio judío mesiánico en toda la tierra, porque es ahí donde, en toda la tierra, porque es ahí donde el Eterno está trabajando, es ahí donde Él está laborando. Entonces, cuando nosotros hablamos de como mucha gente dice, el Antiguo Testamento, la mayoría de las personas cuando se habla de así, en esos términos, el Antiguo Testamento, generalmente la gente piensa es en Moshe. La gente piensa en la experiencia del ministerio de Moshe, el cruce del mar, desarrolló ese día, los 10 mandamientos. Y no asocian nada con el Brit Hadashah, no asocian nada con Yeshua. Especialmente la muerte de Yeshua, 50 días después el derramamiento del Ruach. La gente no entiende que ahí era una fiesta de Shavuot, que ahí no había gentiles, que ahí era el pueblo judío que se había dado cita a una de las reuniones de peregrinaje grandes, a una fiesta de peregrinaje que nuestro Padre había establecido para el pueblo. Cuando uno ve Hechos en una versión correcta, sea desde el hebreo, desde el arameo, cuando usted ve, ahí no hay nada gentil, ahí es una reunión judía, digamos así, porque era el pueblo judío el que la guardaba, aunque sabemos que las fiestas las estableció el Eterno, pero era Judá las que las guardaba, ya que Israel fiestas las estableció el Eterno, pero era Judá las que las guardaba, ya que Israel estaba por fuera en la diáspora, y ellos habían quedado ahí en Jerusalén, y estaban todos ahí reunidos, y esa primera quejilá, esa primera congregación, era 100% judía. La congregación era 100% judía. Los 3,000 eran judíos, los que se agregaron. Los 12 que trabajaban ahí eran judíos que Yeshua había llamado y entrenado. Los que comenzaron a extender toda esta palabra del reino en Jerusalén y por todo, Judá, fue para el pueblo judío. ¿Quién dieron el mensaje a las naciones? Judíos. Dice que hubo una persecución terrible contra toda la congregación de Jerusalén. Ellos fueron dispersos por toda. Y luego fueron a otras naciones también. ¿Quiénes trajeron todo esto? El pueblo judío. Pero la guerra ha revivido y la mayoría de la gente olvida estos principios. Y el problema y es la clave para entender todos estos propósitos del Eterno con el pueblo yehudí.
El cristianismo ha inventado que la primera iglesia surgió ahí en Hechos capítulo 2. Ahí no surgió ninguna iglesia. El cristianismo surge con Martín Lutero. Todas las religiones del cristianismo. Antes no hubo esto. En el siglo III lo que vemos es el establecimiento de la iglesia romana. O sea, lo primero, si hablamos del sistema de iglesia, fue Roma. No pueden decir iglesia fue Roma. No pueden decir, no, es que antes de Roma estaban las iglesias cristianas. No, no habían iglesias cristianas. El cristianismo fue establecido por Roma, fue formado por Roma. En el siglo III y avanzó durante todo ese tiempo hasta el tiempo de Lutero. Cuando Lutero quiere reformar el catolicismo, porque él no estaba interesado, ni siquiera sabía que iban a surgir las iglesias cristianas a partir de su reforma, pero él es el padre de la reforma. O sea, fue a partir de ahí que nacen las iglesias cristianas. Y la gente debe seguir las iglesias cristianas. Y la gente debe seguir la historia porque hay mucha historia sobre el cristianismo. ¿Quiénes son los fundadores? ¿Cuáles son los primeros grupos? Y cuando nosotros vemos, hablando de la primera iglesia cristiana, hablando ya en términos del cristianismo, fue la iglesia luterana alemana. O sea, iglesia luterana alemana. O sea, fue la iglesia de Lutero. Alemania quería desligarse del yugo romano y cuando Martín Lutero sacó sus tesis, Alemania fue la primera nación que vio la oportunidad de desligarse de la iglesia luterana alemana. Se llama así, iglesia luterana alemana. Ahora, con el catolicismo y luego con la iglesia luterana alemana, ya la gente comenzó como a despertarse para desligarse del yugo romano, pero comenzaron a fundar otras iglesias, otras corrientes. Ahí nacen, mis hermanos, iglesias, otras corrientes. Ahí nacen, mis hermanos, asambleas de Dios. Nacen ahí lo que son los pentecostales, carismáticos, y siguen naciendo y naciendo grupos, todos bajo la línea romana. Es en este tiempo que el Eterno está restaurando lo original. Es en este tiempo que el Eterno está llevando otra vez las cosas al orden, como Él está diciendo en el libro de Mashiach Shelhim, Hechos 3:21. Es necesario que el Mashiach sea retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. La restauración a espirituales iniciales que el Eterno estableció. Hoy día la gente cree que el Tanaj es para los Yehudim y que el Brit Hadashah es para los cristianos de las naciones. O sea, se ha desligado todo, no se entiende esto, pero entender así de esa manera que el Tanaj, la Torá, el Antiguo Testamento es para los judíos, o era de los judíos, o era del Antiguo Israel, y allá el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento es para los cristianos. Mis hermanos, esta es una imagen errónea. Esta es una imagen errónea. No es así, porque el Brit Hadashah se hizo también con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso es muy importante para nosotros recordar esta profecía central del libro de Irmiyahu, en el capítulo 31 al 34, donde nuestro Padre dijo, 34, donde nuestro Padre dijo, he aquí vienen días, dice Adonai, en que haré un nuevo pacto, un Brit Hadashah, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque con la casa de Israel y con la casa de Yehudá fue que el Eterno, naciones, no se ha hecho con las naciones. Si fuera así, el Eterno lo hubiera hablado. Él nunca deja las cosas oscuras, sino que él habla de una manera clara. Si el Brit Hadashah fuera con las naciones, entonces el Eterno hubiese hablado. Bueno, vienen días, dice el Eterno, dice, haré un nuevo pacto con el cristianismo. Él lo hubiera dejado escrito así. Pero él lo que dejó escrito es que ese pacto era con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ¿por qué con la casa de Israel y con la casa de Judá? Porque en ese momento Israel estaba dividido en los reinos del sur y del norte. Si Israel no estuviera dividido y fuera una sola nación, también el Eterno hubiese hablado
Vienen días, dice Adonai, en que haré un pacto con la casa de Israel. Pero aquí ya estábamos divididos. Sin embargo, éramos esa nación de los pactos. Y por eso el Eterno hace esta nación de los pactos. Y por eso el Eterno hace este pacto. Aunque estábamos divididos, Él lo deja claro aquí, que el pacto también es con la casa de Israel. Es con la casa de Judá y es con la casa de Israel. Casa de Judá y es con la casa de Israel. Aunque Israel ha estado en las naciones, perdido, mezclado en las naciones, gentilizado, también Israel está bajo pacto. Y cada persona que descubre que es Israel hoy día, vemos cómo el Eterno hace una obra también especial de restauración, así como Él lo hizo con casa de Judá, como lo está haciendo con casa de Judá. Entonces, cuando el Eterno habla de que Él hizo este pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, estamos hablando de todos los Yehudim. No solamente los que viven en Israel, sino también los que viven en las naciones. Cuando usted conozca a un Yehudí, cuando vea a un Yehudí en las naciones, usted debe saber que el Eterno tiene un pacto con ese judío. Estos días, como les decíamos en San Evento, y llegó una Yehudí rusa, no entendemos rusa, pero ella dejó el carro en la mitad de la vía y se lanzó a danzar. Entró gritando, así como desesperada, muy alegre, más alto, pero gritaba. Entró de una vez a la danza y cada vez gritaba, entró de una vez a la danza y cada vez que ocurre eso debemos recordar que el Eterno tiene un pacto con ellos, que el nuevo pacto también es con ellos. Aunque en ese momento ellos no puedan entender, haya un velo, pero están bajo un pacto. Cuando vemos a toda la nación, imagínense, cuando vemos estos 6,5 millones de Yehudí, hay un pacto con ellos. El Eterno ha hecho este nuevo pacto con ellos y por eso oramos para que el velo se les caiga y reconozcan ellos a su propio Mesías. Ahora, el Eterno dice ahí en Jeremías 31, 33, 34, pero y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo y ya no se enseñarán unos a otros o un hermano a otro y dirán, conoce a Adonai, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el mayor. Dice Adonai, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Él no dice que abolirá la Torah, como el cristianismo ha enseñado. Él dice que escribirá la Torah en nuestros corazones, la pondrá completa en nuestros corazones. Sin embargo, el cristianismo completa en nuestros corazones. Sin embargo, el cristianismo por años ha enseñado que el Eterno abolió la Torah, que ya la Torah es del pasado, que ya la Torah no tiene nada que ver con él. Cuando el nuevo pacto, lo principal del nuevo pacto, del Brit Hadashah, es el nuevo pacto, lo principal del nuevo pacto, del Brit Hadashah, es la Torah. La misma Torah, pero escrita en nuestros corazones. No dice que él abolirá la Torah, no. La Torah será escrita en nuestros corazones. Por eso Yeshua, él dijo también, no piensen que yo he venido a abolir la Torah, a escribirla en nuestros corazones. Él pone su Torah dentro de nosotros, dentro de nuestras conciencias, de nuestros corazones. Y nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos, incluso nuestra conciencia, que alzan a comprender que la Torah es buena, no es mala. Comenzamos a entender, mis hermanos, este Brit Hadashah. Mis hermanos, que el Eterno nos ayude a entender esto, de esta guerra que estamos viviendo. No es solamente una del pueblo de Israel. El Eterno lo que nos quiere mostrar es que esto es una guerra, escuchen bien, una guerra contra la restauración de Israel. Estamos viviendo una guerra espiritual contra la restauración del reino, contra la restauración del reino de Adonai a Israel. O sea,
Estamos viviendo una guerra contra la restauración que el Eterno quiere hacer de su reino. La pregunta que le hicieron, Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Cuando el Eterno comienza a restaurar el reino de Israel, cuando el Eterno comienza a restaurar el reino de Israel, es este tiempo. Es este tiempo donde vemos esta guerra, donde nuevamente todas estas fuerzas del mal quieren aniquilar a Israel, quieren borrar a Israel del mapa. ¿Por qué? Porque es la hora en la que el Eterno está restaurando el reino a Israel. Estamos involucrados en la mayor obra, mis hermanos, de todos los tiempos. Y hay veces no nos damos cuenta, no percibimos lo grande, lo maravilloso. Como el Eterno dijo, es que si yo les... Por eso Yeshua, la respuesta fue, bueno, a ustedes no les debe interesar esto. En su tiempo se dará. Pero nosotros debemos ver que estamos en pleno tiempo en el cual el Eterno está restaurando el reino a Israel. Y debemos entender claramente estos pactos, estos principios, aferrarnos a ellos, mis hermanos, y con claramente estos pactos, estos principios, aferrarnos a ellos, mis hermanos, y consagrarnos de lleno a servir al Creador. Así que bendecimos, mis hermanos, a nuestro Padre por este tiempo tan maravilloso que Él nos permite vivir para que sirvamos Él nos permite vivir para que sirvamos en el mayor de los ministerios, en el mayor momento de la historia, que es el tiempo en que está Él regresando el reino a Israel. Es lo que estamos viendo. El reino de Adonai se está estableciendo en Israel. El reino estableciendo en Israel. El reino de Adonai lo estamos estableciendo en toda la tierra. Estamos estableciendo a nuestro rey como el rey de este reino. Estamos restaurando esta monarquía que traerá bendición a todas las naciones de la tierra. Amén, mis hermanos. Shalom. Israel. Shalom, mis hermanos. Boker Tov. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום